Muy buenas a todos, vamos a empezar otro vídeo en el que vamos a ver los parámetros estadísticos. En este caso vamos a ver la media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, que son parámetros de dispersión, ¿vale? En otro vídeo veremos los parámetros de posición. ¿Y para qué valen los parámetros en general, tanto de dispersión como de posición, lo que sea? ¿Para qué valen? Valen para hacer un resumen de la recogida de datos que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, si un director quiere ver la evolución de un mismo curso, no sé, de cuarto de la ESO, los 3 últimos años, pues no le va a dar el tutor todos los datos, en este caso de las notas de los exámenes de los alumnos, sino que el tutor recogerá las tablas, calculará los parámetros y se los dará a la dirección para que así pueda comparar un poco las clases. No hace falta que trabaje con tanto volumen de datos, para eso simplemente sirven los parámetros estadísticos. Bien, en este caso he escrito yo aquí las notas de los exámenes de Juan, que ha hecho 9 exámenes, ¿vale? Por eso la N mayúscula es 9, y son 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 9, ya las he ordenado. Entonces, este vídeo vale para calcular los parámetros estadísticos, en este caso de dispersión, automáticamente. Lo ideal sería entender el concepto y si alguien está interesado, sea del instituto o no, de lo que realmente significa cada concepto. Y bueno, otras fórmulas, por ejemplo, como la de la varianza, que no la he usado, que he usado esta que es más automática. Si no que quiere saber la otra, pues me lo pide, se lo explico por privado, subo otro vídeo, lo que quiera. Pero este caso es un poco para realizarla por un poco más automatizado todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser realizar una tabla de frecuencia como la que expliqué en el otro vídeo, pero le vamos a añadir un par de columnas más que nos van a servir para hacer muy rápidamente para calcular estos parámetros. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser en la primera columna, como hacemos en la tabla de frecuencia que expliqué anteriormente, colocar los datos, en este caso las notas que ha sacado Juan, bueno, Juan o Pepe o lo que sea. Estas notas que he escrito aquí son para hacer una comparativa, para ver para qué sirve cada parámetro, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Entonces la segunda son las veces que se repite. Un 1 lo ha sacado una vez, el 3 lo ha sacado en dos ocasiones, el 4 lo ha sacado una vez, el 5 lo ha sacado también una vez, el 6 una vez, el 7 en dos ocasiones y el 9 una. Hacemos una suma y en total vemos que realmente hay 9 exámenes, ¿vale? La nueva columna que vamos a añadir, la nueva columna va a ser FI, F sub I por X sub I, es decir, el dato por las veces que se repite. El dato por las veces que se repite, es decir, 1 por 1, 1, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, 5 por 1, 5, 6 por 1, 6, 7 por 2, 14, 9 por 1, 9. ¿Vale? Y una vez que lo tengamos, también la vamos a sumar. Repito, esto lo vamos a usar para calcular en este caso la media. Realmente la media es algo más intuitivo que hacer esto, pero realmente si esto lo tenemos hecho, pues se hace muy fácil, ¿vale? Lo repito. Entonces, la otra columna que vamos a añadir va a ser x sub i al cuadrado, es decir, el dato al cuadrado, la nota del examen al cuadrado, 1 al cuadrado 1, multiplicado por las veces que se repite. 1 al cuadrado 1 por 1, 1. 3 al cuadrado 9 por 2, 18. 4 al cuadrado 16 por 1, 16. 5 al cuadrado 25 por 1, 25. 6 al cuadrado 36 por 1, 36. 49 por 2, 98. 81 por 1, 81. Y también vamos a sumar toda la columna, que la vamos a usar después para calcular los demás parámetros. Repito otra vez. Esto no es nada intuitivo, no se conoce bien lo que es el concepto de lo que estamos calculando, pero sí que le da mucha más ligereza al cálculo y se hace mucho más rápido. Entonces vamos a pasar ahora a calcular los parámetros estadísticos. Vamos a empezar por calcular la media. ¿Qué es la media? La media es, en este caso, pues, bueno, como ve aquí la fórmula, no se entiende muy bien, pero realmente, ¿cómo hacemos nosotros una media cuando queremos saber la nota media de nuestros exámenes? Pues lo que hacemos es sumamos todas las notas que tenemos, 1 más 3 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 7 más 9, y los dividimos entre el número de exámenes que tenemos y da la media. Pues eso realmente es esto, sino que, bueno, en este caso lo que hemos hecho es, vamos a hacerla, ¿vale? ¿Cómo nos dice la fórmula? Nos dice el sumatorio de todas las multiplicaciones del dato por las veces que se repite. Es decir, sería en este caso 1, me pongo aquí, sería en este caso 1 más 6 más 4
más 5, perdón, 1 más 6 más 4 más 5 más 6 más 14 más 9, más 6 más 14 más 9, dividido entre el número de exámenes que hay. Entonces esto es igual, como la suma ya la tenemos hecha aquí, la colocamos y sería 45 entre 9. 45 entre 9, que en este caso es 5. ¿Vale? Que es lo mismo que si nosotros hacemos 1 más 3 más 3 más 4 más 5. Lo mismo, realmente lo que hacemos aquí es este 6 que lo hemos cogido de aquí, de la multiplicación de 3 por 2, realmente aquí lo que estamos haciendo es esta suma. Pero en vez de hacer 3 más 3, pues hacemos 3 por 2, que son las veces que se repiten. Entonces 1 más 6 más 4. Pero bueno, eso es el concepto, el porqué de esta fórmula. Pero que realmente lo que hacemos es hacer esta suma, la ponemos aquí, que es lo mismo que hacer esta suma, ¿vale? Y lo dividimos entre el número de exámenes que hay. Tiene de media un 5 en sus exámenes. Bueno, pues se ha escapado un poco por los pelos. Seguimos. Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza sirve para ver los separados que están los datos de la media. Es decir, todo el conjunto de datos, ¿cuánto de separados están con respecto a la media? Pues para ello, y aquí sí que hay otra fórmula que explica el concepto mucho mejor de lo que lo explica esta, pero como lo que queremos es hacerlo práctico, pues con esta columnita tan rápidamente se puede calcular del siguiente modo. Me pongo de nuevo aquí y nos dice que calculemos el sumatorio de todas las multiplicaciones de la x y al cuadrado por el dato. Como lo tenemos ya aquí, sería 1 más 18, 1 más 18 más 16, así, ¿vale? Entonces, como ya la suma la tenemos aquí, bueno, esto dividido entre el número de exámenes también. Si sumamos toda esta columna, 1 más 18 más 16 más 25, y lo dividimos entre el número de exámenes. Y a esto le restamos, cuidado que esto se suele olvidar mucho, lo olvidamos, la media al cuadrado. Esto es la media al cuadrado. La media era 5, la media al cuadrado en este caso es 25. Y esto lo tenemos aquí, 275, ya tenemos la suma hecha. Aquí lo he escrito para que lo veáis lo que es la suma, pero realmente es este número, 275 entre 9 menos 25, 5, periódico. Ahora voy a explicar qué significa eso, ¿vale? Vamos a seguir y vamos a calcular la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza, en este caso de 5,5 periódico, que nos da 2,35. Vamos a hacer un pequeño parón aquí para explicar un poco lo que es la varianza y la desviación típica. La varianza hemos dicho que son lo disperso que están los puntos con respecto a la media. Y es verdad, en este caso son 5,5, pero no sabemos qué es eso. Realmente aquí hemos usado un cuadrado para calcularlo. Un cuadrado que, repito, el que quiera saber por qué viene ese cuadrado y quiera profundizar un poco más, no tiene nada más que decírmelo. Entonces, si nosotros estamos hablando aquí de puntos, 1 punto, 3 puntos, 4 puntos, 9 puntos, los puntos del examen, aquí al elevar cuadrado estamos hablando de puntos al cuadrado. Luego, para tener una magnitud que sea igual que la media, aquí tenemos puntos al cuadrado y aquí tenemos puntos. Luego nosotros le hacemos la raíz cuadrada a esto para seguir teniendo puntos, para no tener puntos al cuadrado, para tener puntos. Entonces, realmente a lo que se le echa cuenta es a la media y a la desviación típica. Y ahora es cuando entra en juego lo que yo he escrito aquí. Tenemos aquí que la media nos fijamos en las notas de exámenes de Juan, que bueno, un 1, un 3, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 7 y un 9. Pero ahora nos vamos a fijar en las notas de Pepe, que tiene también 9 exámenes, los mismos 9 exámenes, pero tiene un 0, un 0, un 0, un 0, un 5, un 10, un 10, un 10 y un 10. Entonces, igualmente la media es la misma, también le sale un 5 de media, pero ahora nos vamos a fijar en los otros parámetros. La varianza nos habla de la dispersión, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son más dispersos con respecto de la media? Las notas de Pepe, ¿cuáles están más concentradas? ¿Las notas de Juan o las notas de Pepe? Pues obviamente las notas de Juan están más concentradas, por eso nos da un 5,5, mientras que aquí nos da la varianza un 22,2. Pero realmente las que nos tenemos que fijar
es en la desviación típica, ¿vale? Que aquí nos da un 2,35 y aquí nos da un 4,71. Entonces, con esto, viendo esto, que está dado 2,35 y está 4,71, como este número es más pequeño, podemos decir que las notas de Juan están más concentradas alrededor de la media. Eso es lo que quiere decir tanto la varianza como la desviación típica. Pero repito, la que nos fijamos es en la desviación típica, aunque la varianza nos hace falta para hacer la desviación típica porque tenemos que hacer la raíz cuadrada. Bien, y por último vamos a calcular lo que es el coeficiente de variación, que es el porcentaje de lo que se desvían. Siguen siendo todas medidas de dispersión. Todo esto nos sirve para saber lo concentrado o no que están, lo muy concentrado o lo poco concentrado que están los datos alrededor. Entonces sería 2,35 partido de 5, 0,47. O lo que es lo mismo, un 47% de dispersión. Esta tiene un 47% de dispersión, mientras que las notas de Pepe tienen un 94% de dispersión. Es decir, que estas notas están mucho más dispersas que estas de aquí, que son las de Juan. No sé si os ha quedado claro, si nos ha quedado claro, y repito, sé que, bueno, yo no soy partidario de aprender fórmulas de memoria, de aplicar y ya está, sino de comprender, de razonar y de aplicar conceptos, pero claro, en este tipo de vídeos es un poco complicado, entonces el que quiera realmente conocer estos conceptos y profundizar un poco más, no tiene más que pedírmelo. Espero que lo hayáis entendido. Muchas gracias.